En el anterior vídeo, vimos la rehabilitación íntegra del velero Tenaz. Ahora veremos su viaje de prueba. De Vigo a Tarragona. Antes de partir, pasó por el varadero para hacerle el tratamiento antifouling. También se colocaron ánodos de sacrificio y mejoró el timón, compartiendo espacio con un bateiro hundido por una vía de agua. Una planificación previa del viaje es imprescindible. El velero partió de la ría de Vigo el 17 de septiembre del 2024. Al poco rato tuvimos nuestro primer incidente. Una ráfaga forzó al winche de los rizos, que debía estar excesivamente cazado y con corrosión en los remaches, arrancándolo. Horas después, a última hora de la tarde, tuvimos un segundo incidente más grave. El coronel sintió un fuerte pinchazo en la pierna, cuyo origen desconocimos y al que inicialmente no le dimos importancia. En pocas horas, le surgió una inflamación del tamaño de una pelota de ping-pong. Era un bulto sanguinolento, y que empezaba a supurar. De la duda de que fuera una vena rota o un trombo, decidimos buscar el puerto más cercano en busca de ayuda sanitaria. El dictamen médico confirmó que fue la picadura de un arácnido venenoso. Probablemente de la araña llamada violinista. El puerto escogido fue el más cercano, Aveiro, en Portugal, donde el coronel desembarcó y fue recogido por un familiar para ser llevado a un hospital. La entrada de Aveiro fue muy dificultosa. El club marítimo estaba al final de una marisma, a 6 millas de la salida al mar. Tiene un laberinto de canales y una fuerte corriente por las mareas. Le llaman la Venecia portuguesa. Tuvimos que amarrar en un pantalón flotante, pues el club náutico estaba inundado por culpa de unas mareas excepcionales que se daban cada 20 años. La idea era estar ahí un día y salir al siguiente, pero todo se complicó de una manera increíble. A la mañana siguiente de llegar, aparecieron 2 policías locales que me dijeron que no podía estar allí. Les indiqué que el capitán del puerto me había desviado allí por estar inundada la marina, que había entrado por una emergencia sanitaria y que me iba al día siguiente. La mujer policía estaba agresiva y empezó a exigir con no demasiados modos la documentación del barco y la mía, que fotografió y envió por WhatsApp no sé dónde. Al ver que todo estaba en regla, solo le quedó darme la bronca por no tener la bandera de Portugal en el barco, por más que le expliqué que acababa de entrar por una emergencia hospitalaria y que estaba en un pantalón del que no podía salir por la marea en medio de un desierto donde no se podía comprar nada, ninguna bandera sobre todo. Finalmente los marineros que nos ayudaron el día anterior me regalaron una bandera para ponerla. La mujer policía tuvo que callar, especialmente cuando saqué una cámara de vídeo para filmar. Sonrió a la cámara, me dio la mano y me deseó feliz viaje. La mujer la bautizamos como la Gente Pereira. El velero se amarró en la marina inundada y al día siguiente intentó partir. A los 15 minutos, sonó la alarma de temperatura del motor. Marina Vela, ¿me recibes? Cambio. Marina Vela, aquí velero Tenaz, ¿me recibes? Cambio. Velero Tenaz llama a Marina Vela, velero Tenaz llamo a Marina Vela. Tengo problema con el motor y vuelvo a ella para amarrar. A ver si me pueden ayudar para el amarre. Cambio. No he entendido. Voy en dirección Marina Vela. Cambio. Ok. Ayer me pasaron desde Porto a Marina Vela. Si tiene un teléfono o algo, llamaría. Cambio. Ok, cambio. Me mantengo en este canal. Cambio. ¡Ayuda! HS on the sea, El motor no resistirá.
ha habido humo, está lleno de humo. Eu vou de carro, queres vir comigo à vela? Bueno, ¿habrá alguien? Vou ver se está lá alguém. Vale, ¿y esto? Está tirando o carro. 2 metros. 2 metros. Vai ficar sem água, vai assim só. Quanto hay? Vai chegar ao fundo. Fica fundo. ¿Cuántos metros? Não, 1 metro. Um barco que Un remolque para llevarme allá. O meu está também avariado, senão vou fundir na água. O teu amigo foi de ambulância para a Espanha? Sí. Foi de ambulância? No, ambulancia no, coche A familia. família. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Tenía una inflamación. Este es el recorrido con avería en el plotter. Los socios del club me remolcaron, negándose a cobrarme un solo euro. Mirad cómo se ha puesto la caja de fangos solo por esta noche. Esto era otra avería y otra vez quedarse colgado. Este río está lleno de algas y ensucian los filtros, con lo cual la refrigeración se va a tomar por culo y el barco idem. Mañana brumosa. Con esta niebla no hay Dios que navegue. Ahora veremos el club. El agua ya se está retirando, ya ha bajado. Pero había llegado hasta la pared que está pintada. La marina y los barcos están llenos de telarañas por causa de los insectos de la marisma. Parece un decorado de Halloween. Niebla, marisma, arañas. Creo que las próximas vacaciones mejor me escojo Benidorm. El sábado por la tarde, vino un mecánico del club que puso el barco en orden rápidamente, e insistió en no cobrar nada. Es increíble la amabilidad de esta gente. El día siguiente, domingo, partí de Aveiro, pero no sin nuevos incidentes. La corriente de 4 nudos de la pleamar dominó mi barco llevándolo a chocar levemente con uno de los postes del pantalón flotante en el que amarré el primer día y arrancando parte del cable de la baranda. 500 metros después apareció un grupo de piragüistas que no vieron mi barco bajando arrastrado por la corriente. Por mucho que grité no se enteraron y pasaron a 2 metros de mi proa, casi los hundo. El barco tenía el motor al ralentí para no coger más velocidad en aquel estrecho canal, pues la velocidad de la corriente ya era de 4 nudos. Al llegar a la salida al mar, la corriente era de 7 nudos, pues se juntaban la pleamar de los canales, con la desembocadura del río y un estrechamiento. El barco dio una vuelta sobre sí mismo, al pasar por uno de los muchos remolinos existentes en el encuentro de la marea con el cauce del río. Para colmo, apareció de sopetón un mercante, salido de la niebla del litoral. Todo se complicaba. Bueno, parece que he salido ya. Ha sido un poco complicado. La corriente estaba a 7 nudos. Con el motor en ralentí he bajado a 7 nudos con el barco. Luego os enviaré la grabación. Y a la que salga de este pantano de niebla, colocaré el trapo. Ahora no me acerco. No me atrevo. Estoy demasiado cerca del puerto y no se ve una mierda. Niebla a 50 metros, es lo que más empeña. Menos mal que tengo la Ace que me está señalando que tengo 3 barcos a mi alrededor que no se ven. Uno está a 2 millas y los otros 2 a 4. Tendré que estar con el ojo atento y la bocina en la mano. Finalmente, desapareció la niebla y el velero pudo poner el trapo. El barco tuvo una invasión de moscas, además preocupaba la posible existencia de la araña que había picado al coronel. Al llegar la noche, me puse a dormir un poco, siendo despertado de golpe por el sonido de una alarma. Revisé el cuadro de mandos, intentando averiguar qué es lo que emitía la alarma. Si la Ace, la radio, el motor, el radar, el piloto, todo estaba correcto. Empecé a recorrer el barco, hasta que detecté que una chicharra se había colado de polizonte también. Aquello ya fue el remate. Me volví loco. Parecía Jack Nicholson en la película El Resplandor, pero en lugar de atacar con un hacha, llevaba un bote de insecticida con el que rocié todo el barco. No sobrevivió ningún bicho. Cuando había cobertura, se comunicaba con el chat de tierra. El archipiélago de las Berlengas se dejó a babor, por cuestiones de seguridad, para no ir entre las islas y tierra. La siguiente parada prevista era Barbate y esperaba llegar allí en 4 o 5 días
si los temporales, las orcas y los cayucos no lo impedían. El paso del Cabo San Vicente se me hizo muy pesado, con corrientes en contra que ralentizaban el viaje. Finalmente, el velero amarró en Barbate, un puerto gestionado por la Junta de Andalucía. Disponía de unas instalaciones impecables, con un servicio de autolavandería e instalaciones sanitarias muy limpias. El puerto tiene un precio muy bajo por amarrar, comparado con otras comunidades autónomas como la mía, Cataluña. Amarrar una noche, un velero de 15 metros de eslora costó 20 euros. En Cataluña lo mismo son 70 euros. La actividad tradicional de Barbate ha sido la pesca, actividad que ha ido perdiendo peso en favor del turismo. Al volver después de cenar en el pueblo, me encuentro en medio de una operación policial. Hace poco asesinaron a 2 guardias civiles, los narcos en esta población. Voy con precaución por si se desata un tiroteo. Hoy tenemos movida policial en Barbate. Hay un helicóptero dando vueltas todo el rato y los coches de la policía toda leche. Supongo que estaban buscando algún narco. O habrán apresado. Bueno, salida de Barbate. La gasolinera había a las 8:30, pero el operario ha llegado a las 9:30. Ya que toca 1 hora de espera, amarra solo, búscate la vida y una vez metidos unos litritos, retirada dirección Almerimar. Quiero aprovechar para desmentir el bulo que dice que los mosquitos de Barbate son del tamaño de un helicóptero. Es mentira. Son más pequeños, como podéis ver en la filmación. Ha habido que esperar varios días para escoger el mejor para cruzar el estrecho. Nos cruzamos con otros veleros rumbo a Gibraltar. Llegar a Tarifa se hace pesado. Me muevo a un nudo de velocidad con una fuerte corriente en contra y las olas golpeando la proa, restándole velocidad al barco. Segundo, Charlie, Lima, octavo, repito, el buque Yasmín con indicativo de llamada Víctor, segundo, Charlie, Lima, octavo, está sin gobierno, repito, este buque está sin gobierno en el dispositivo de separación de tráfico. Se solicita a todos los buques en la zona le den amplio resguardo. Repito, se solicita a todos los buques en la zona le den amplio resguardo. Aquí tarifa tráfico 5. Todos son barcos en la zona de Algeciras, Gibraltar. Me toca ir de culo. Para celebrar el paso de Gibraltar, haré una comida de alta cocina francesa que irá acompañada de un gasificado joven. ¿Sabéis que el 90% de los ahogados los encuentran con la bragueta abierta? Una ola muy fuerte golpeó al barco, rompiendo un mueble y repartiendo su contenido por el suelo. Yendo rumbo al Almerimar, recibí una previsión del tiempo con vientos de 35 nudos en alta mar y de 15 nudos pegado a la costa. No me fié y pensé que llegar a las 4 de la madrugada al Almerimar, puerto que no conocía, y amarrar sin ayuda, con fuertes vientos, iba a ser complicado. Así que decidí amarrar en Caleta Vélez, que estaba a 5 millas de mi situación, y eran las 3 del mediodía. Contactar con el puerto de Caleta fue complicado. El teléfono fijo que tenían en la página web no contestaba, y del teléfono móvil se habían olvidado de poner el último número. Para colmo, las coordenadas en su página estaban equivocadas.
indicaban una situación 25 millas más al este. Finalmente, saqué las coordenadas de la carta náutica y contacté a través del canal 9 con el puerto. Había sitio y allí me dirigí. Había poco espacio para maniobrar mi barco, así que decidí amarrar de proa. El problema fue que para bajar por la proa tuve que poner un taburete. El barco tiene una proa muy elevada, comparada con la popa. Bajar por la proa es más complicado. Fui a las oficinas para entregar la documentación, luego fui a las duchas y luego fui a comer. Total, que cuando regresé la marea ya había subido y con el taburete ya no llegaba. Tuve que ir a un chino a comprar una escalera para poder subir a mi barco. Me paso el día recogiendo la escalera del agua. Con el viento la tira constantemente, por eso la tengo atada de barca. El día siguiente hubieron fuertes vientos en toda la zona. Fue un día de descanso en puerto. La mañana del tercer día se salió rumbo a Torrevieja. En una de las revisiones del motor, se observó agua en el suelo, no dándole importancia. Pero la inquietud estaba sembrada, por lo que a los pocos minutos se resolvió levantar las tablas del suelo e investigar más. Primero levanté una tabla y vi que había un ligero chisporroteo de agua, lo que me impulsó a levantar la siguiente. Ahí salió un chorro de agua de 1 metro de altura. Parecía el chorro de una ballena. Por mi mente pasó lo peor. Había una vía de agua y me estaba hundiendo. Cuando logré salir de mi estupor fui a la carta náutica. Vi que el puerto más cercano era Carboneras. Puse el piloto automático y hacia allí me dirigí. Luego fui a la radio para contactar con Salvamento Marítimo. La radio no la atendió nadie o no funcionaba, aunque el día anterior funcionaba. Llamé por el móvil. No había cobertura. Llamé por el teléfono satelitario a Salvamar y me respondía un mensaje automático en inglés. Estaba incomunicado. Finalmente pude enviar un WhatsApp a un amigo informándole de mis coordenadas y diciéndole que llamara al 112. Probé llamar yo al 112 y me atendieron, poniéndome en contacto con Salvamar. Desde Salvamar me llamaron por radio y en esta ocasión sí que funcionó. Apareció primero una lancha de la Guardia Civil, con base en Almería. Pidieron permiso para subir a bordo y revisaron la entrada de agua. Se quedaron allí como medida de seguridad, hasta que apareció Salvamento Marítimo, un trato inmejorable con ellos. Al rato apareció la embarcación Espica de Salvamar. Revisaron el barco, colocaron una bomba de achique que no llegó a hacer falta y efectuaron un remolque a Carboneras, que estaba a 15 millas. Espectacular también el buen trato con ellos y su profesionalidad, al igual que con la Guardia Civil. El rescate fue recogido en el Twitter de Salvamento Marítimo el día siguiente. El barco quedó amarrado en el puerto pesquero de Carboneras. No pudo ser subido al Traveling por estar bloqueada su entrada por un pesquero. Por suerte no era necesario. La entrada de agua había sido a través de un conducto que estaba sobre el nivel del agua. Entraba solo cuando funcionaba la refrigeración. Un pequeño poro para un gran susto. El mecánico del puerto era muy bueno. Vino el domingo por la tarde a ver el problema. Lo localizó en menos de 10 minutos. Se llevó la pieza a su taller, y el martes ya estaba el barco reparado. No salí el miércoles por haber temporal. Los pescadores del pueblo me lo desaconsejaron y ellos tampoco salieron. Pero había que salir lo antes posible. El amarre del barco había creado problemas en el puerto pesquero. Los pescadores estaban en plena campaña de la melva, que duraba pocos días, pero esos pocos días había que amarrar en aquel puerto y no había sitio. Esto creó alguna pequeña tensión entre la autoridad portuaria, que quería que saliera del sitio, y yo, que no podía salir sin una autorización de la compañía de seguros, al no estar el barco en condiciones de navegabilidad. Las dos partes estaban atrapadas en un conflicto involuntario. Se barajaron varias posibilidades. Una de ellas consistía en abarloarse a un barco retenido por narcotráfico en espera de juicio desde hacía 10 años. Finalmente no se pudo mover por avería en el barco que lo había de mover. Carboneras es un pueblo precioso y con una gente encantadora que recomiendo visitar. Pero a ser posible, no lo visites como náufrago.
Finalmente logré salir de Carboneras con el barco reparado. La siguiente noticia que escuché por el canal 16 volvió a dejarme con cara de pasmao. Me faltaban ojos para vigilar. Por la noche volvió a despertarme una alarma. Esta vez era la radio. El barco llegó a Torrevieja, donde pasó una noche antes de partir para Tarragona. El tramo final a Roda de Bará fue muy tranquilo, sin dejar de vigilar el horizonte en ningún momento. Avisé a puerto de mi llegada. Salí el día 17 de septiembre y llegué el día 14 de octubre, con alguna pequeña incidencia.